De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, se abre ahora un debate muy interesante respecto de la política económica del gobierno, en un momento en el que el gobierno viene de un mes como octubre, que fue un gran mes para el gobierno y para la estabilidad general de los precios, teniendo estabilidad en el plano financiero, con la inflación bajando, el riesgo país bajando, las empresas, sobre todo las más ligadas a lo que tiene que ver con el modelo de país que imagina o que tiene en mente Javier Milei, volando en términos de la capitalización del valor de estas empresas. Salió ayer un informe sobre el cual les vengo hablando de Cocos Capital que publicó La Nación, mostrando que algunas de las empresas argentinas ganaron 130% de valor en términos de su cotización en la bolsa en Estados Unidos, liderada por YPF. Por supuesto que esto muy ligado a la maduración de un desarrollo que no arrancó ahora, que tiene que ver con Vaca Muerta, la posibilidad además de sacar gas de Vaca Muerta, etcétera. Pero en ese contexto en el cual muchas buenas noticias se vienen dando en el mes de octubre, el gobierno aceleró algo que enciende una luz de alarma, incluso para sectores que apoyan mucho al gobierno. Ayer fue Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas que va todos los domingos a escuchar ópera con Milei, pero un tipo de pensamiento muy libre, como ha sido siempre de Pablo, a decir en el programa de José del Río en La Nación Más, que a él le preocupa muy especialmente el anuncio que hizo el gobierno el viernes pasado. Manuel Adorni, en una conferencia de prensa con el secretario de Comercio, anunciaron la baja muy significativa del costo de comprar cosas vía Internet. Hasta $400, se los contábamos recién con David, van a poder traerlo sin costo alguno más que pagar el IVA, el 21%, y sumado al caso de Amazon, que hay ciertos productos que ni siquiera pagan el envío. En un contexto en el cual los celulares, las zapatillas y ciertos productos son carísimos en la Argentina y además son muy caros en términos de la relación entre un salario promedio y valen 2-3 veces lo que valen en dólares en el extranjero, Manuel Adorni presentó este anuncio como una decisión dice, bueno, vienen las fiestas, esta medida rige a partir del 1 de diciembre, hasta $3.000, 5 envíos cada vez. Dijo, bueno, esto va a permitir también, vienen las fiestas, las compras en el exterior. Y justamente en un momento en el cual están el consumo nacional muy caído, que el hecho de que el gobierno piense en cómo, en lugar de pensar cómo reactivar el consumo interno y el mercado interno, lo que está pensando es cómo facilitar compras en el extranjero. Que a la vez vos decís, bueno, pero la gente en Argentina está pagando 3-4 veces más, es una locura. Y esto lo hace muy popular entre aquellos que van a poder hacer esas compras. Pero ¿cuál es la alerta de Pablo? Y también lo mencionó el titular de la Unión Industrial Argentina en las últimas horas, Funes de Rioja. Que vos hagas más accesible determinados productos que son muy inaccesibles en un salario promedio muy deprimido es un hecho muy valorable, porque además, si no, para sectores populares acceder a zapatillas o acceder a un celular representa un porcentaje absurdo de sus ingresos. Ahora, vos estás facilitando los ingresos de todos estos productos, quitándole los derechos de importación, mientras que simultáneamente, dice de Pablo, no le bajás los impuestos ni los costos de producción a las pymes nacionales, en un contexto en el cual además Argentina se está encareciendo en dólares, incluso venimos hablando mucho de lo que va a significar la competencia de Brasil para la costa atlántica este verano. Decís, bueno, ¿qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con la producción nacional? ¿Qué estás pensando respecto del mercado interno? Salvo el gran modelo, digamos, de exportación de minería, petróleo o el agro, que además no genera mucho empleo, ¿qué vas a hacer con el consumo interno y con el mercado interno y con la producción nacional y con, sobre todo, el empleo? Porque ahí hay un factor donde el principal golpeado termina siendo en el mediano plazo el empleo, que es un poco, incluso además, Paolo Roca lo dijo respecto de facilitar la importación de acero de China. Él dice, ojo que China es un competidor desleal. Si vos vas a dejar entrar a China como se le da la gana. De hecho, y esto es muy interesante, en el análisis de Cocos Capital, las pocas empresas que perdieron valorización desde que asumió Milei son Aluar y Techint, que son las que están vinculadas a la producción de acero. Entonces, un poco uno empieza a ver también los ganadores y los perdedores de los grandes jugadores en este tipo de modelo. Y lo que dijo Juan Carlos de Pablo, que me pareció muy interesante,
que es también el riesgo que significa que vos tengas un ministro desregulador como es Federico Sturzenegger, que busca dónde bajar cosas, regulaciones, etcétera, pero que no está dentro de la idea de un plan económico. Entonces dice, si vos tomás este tipo de medidas sin tener en cuenta qué efecto tienen sobre la producción nacional, dice además, bajarle impuestos para importar no es bajar la inflación, eso es bajar precios, bajar inflación es otra cosa. Entonces ahí empieza a haber una preocupación respecto de las consecuencias de una apertura muy agresiva de importaciones sin pensar en los efectos sobre la producción local, que evidentemente también tiene entre los ganadores a consumidores de pocos ingresos, de medianos ingresos, que están pagando muy injustamente precios que están muy por arriba de los valores internacionales, pero en un contexto en el cual además el dólar se está encareciendo en la Argentina, se abarata en la Argentina, mientras que en el resto del mundo se encarece, cuando va a venir una guerra comercial en el mundo. Hoy Milei está, o por lo menos se abre el interrogante si esto va a pasar. Milei está hoy y mañana en Río de Janeiro en la cumbre del G20, que es la que reúne a las grandes economías del mundo. Y ahí en realidad va a estar Joe Biden, que está de salida, el 20 de enero llega Donald Trump, y el gran interrogante, sobre todo los países de la Unión Europea y China, que va a estar ahí, es qué va a pasar si Trump efectivamente cumple con su promesa de subir muy agresivamente los aranceles, todo al revés que lo que pasa acá. Obvio que es otro tamaño de mercado, etcétera, pero digamos, lo que propone Donald Trump, a pesar de la común ideología que uno puede ver de líderes de ultraderecha en materia económica, y esto lo subrayaba el fin de semana también Cristina Fernández de Kirchner, el fin de semana en un acto en Santiago del Estero, es un modelo agroexportador con muy poca protección o muy poco ligado al mercado interno. Trump, todo lo contrario, lo que Trump va a ir a proponer es cuidar primero el mercado interno de los Estados Unidos. Con lo cual ese es uno de los temas también que se van a tratar en la cumbre del G20. Milei está participando en esa cumbre y un poco los debates del mundo son debates con los que Milei quiere ir muy a contramano. Otro de los temas grandes de discusión del G20 va a ser la propuesta de ponerle un 2% de impuesto a las grandes fortunas del mundo, a los más ricos de los ricos, que es una propuesta que está empujando Lula da Silva. El cambio climático, otro tema sobre el cual Milei está muy a contramano, por lo menos de la agenda que quiere impulsar en estos días Lula da Silva en Brasil como anfitrión de la cumbre del G20. Eso sí, hay un gesto de pragmatismo importante en todo esto, que es que por primera vez se va a reunir con un líder comunista de verdad, porque se va a reunir con Xi Jinping pegando un giro de 180 grados de su posición inicial respecto de China, que era que no hablo con comunistas, no hace falta el Estado intermediando, en todo caso se reúnen y discuten entre privados. En este caso China le dijo, si vos querés renovar el swap de monedas del Banco Central, vas a tener que tener una relación Estado-Estado. Entonces finalmente Milei accedió y va a tener, me parece, una de las principales novedades, y ahí sí un gesto de pragmatismo que no tienen el resto de la agenda internacional muy extrema que va a llevar también a Brasil, es que se va a sentar mañana en Río de Janeiro en una reunión a solas Javier Milei.